Bien, vamos a hablar ahora de archivos de acceso de organización directa. Recuerden que estamos viendo cómo organizar datos de forma directa en el archivo. Okay. Yo tengo registros de tamaño fijo. Estos van a ser registros de tamaño fijo. ¿Qué es lo que va a variar? Que ahora vamos a trabajar en archivos que sí vamos a estar moviendo. No es un archivo que yo tenga ahí reservado de acceso directo, que yo tenga ahí reservado y que escribo solo una vez y leo una vez. No, estos los voy a estar modificando, voy a estar escribiendo y voy a estar leyendo. Un ejemplo de eso es un ejemplo mucho más complejo de lo que me gustaría, pero digamos que un ejemplo de eso son las bases de datos, donde yo tengo que estar escribiendo y sacando registros de la base de datos. En este caso, digamos, este archivo verde y amarillo que tengo en pantalla va a representar una lista enlazada simple. Ok, entonces repasamos rayo veloz, una lista enlazada simple que es: yo tengo un nodo, tengo cierta cantidad de datos acá y voy a tener un puntero al siguiente. Y así me voy a ir, tengo datos y un puntero al siguiente. Datos y un puntero al siguiente. En este archivo tenemos exactamente lo mismo. Okay, entonces yo tengo datos que son lo que está en verde y los punteros a siguiente están en amarillo. ¿Qué es lo que cambia? Que los punteros a siguiente no representan direcciones de memoria, sino que representan direcciones en disco. Entonces, en el número que va a estar ahí va a ser en bytes, va a empezar en 0. Ahí nosotros sí va a ser como más comprensible esa dirección en amarillo que estamos mostrando. Usualmente en este tipo de archivos el que está en el registro 0 es el primero, el que está en la posición 0. Entonces si ustedes ven acá, yo voy a leer el registro, es de tamaño fijo ese registro, entonces yo puedo sacar, lo cargo en memoria y digo ok, voy a sacar el siguiente, que sería en el byte 90. El byte 90 está aquí y entonces saco este chavalo. Usualmente en estas estructuras de datos yo necesito cargar algún pedazo en memoria. Entonces para este ejemplo que yo estoy usando estaría cargando solo un registro. Depende del tipo de trabajo, podría cargar más registros. Por ejemplo, el árbol B está hecho para trabajar en disco, entonces por eso yo tengo 4 registros en un solo nodo. ¿Por qué? Pues entonces cada nodo es lo que yo leo y escribo a disco. Entonces bien, saco la siguiente. Voy a cambiarme en color morado. Entonces este fue el primer elemento. Sería este de aquí. El número 2 sería este. Paso a la posición 54, que sería esta de aquí. Eso quiere decir que este es el número 3. Después paso a la posición 72. Sería este. Y entonces este es el 4. Después el 36 es este de aquí. Esa es la posición 5. 5, ya se me acabaron los cuadritos que había hecho. Qué varas. Esta es la posición 5. Y vamos al 18. Sería este último. Esa es la posición 6. Y vean que yo cuando tengo que simular un puntero a nulo, entonces pongo una dirección de memoria que no exista, digamos. En este caso un -1. ¿Ok? Entonces si uno carga en memoria, saca el número. ¿Cómo brinco de un lado a otro? Con fseek. Entonces yo uso la función fseek para moverme a las distintas posiciones, al distinto número de bytes del archivo y sacar cada uno de esos registros. ¿Cuándo uso yo esto? Cuando tengo una cantidad de datos muy grande, tan grande que no la puedo tener en memoria, entonces yo puedo cargar solo una parte en memoria y tener otra en disco. Eh, lo uso, digamos, cuando tengo un montón de información, pero no la acceso tan a menudo.
Entonces, sí, de vez en cuando necesito ir al archivo y todo bien. Hay que ver, digamos aquí, el orden de los nodos no corresponde al orden en el que están en el archivo. Entonces los datos se acceden mediante la posición con fseek. Y esto, lo ideal es hacerlo solo de lectura, pero uno podría modificar la estructura de datos para que maneje, para que elimine valores. Entonces, por ejemplo, yo llego y elimino un valor y lo dejo el hueco, dejo el espacio libre. Esto ocasiona problemas que se conocen como fragmentación, que son básicamente huecos en el archivo, y más adelante en un par de minutos vamos a ver cómo está ese asunto de la fragmentación. Ok, yo puedo, estos son como de acceso secuencial y organización directa. Hay otro tipo que es el de organización indexada, que eso es dos archivos. ¿Por qué dos archivos? Porque voy a tener uno que me dice dónde están y el otro que es el que tiene la información. Entonces, por ejemplo, en este archivo, el del lado izquierdo, vamos a hacer esto un poquito más grande. Este de aquí tiene la ventaja de que entonces yo ya no tengo que tener registros del mismo tamaño todos. Este MAE de aquí va a contener las direcciones. Entonces la primera dirección viene de arriba hacia abajo. La primera dirección corresponde al primer elemento, el segundo, el tercero, el cuarto. Entonces yo digo, ok, quiero leer el primero. ¿Dónde está el primero? El primero está en este número de byte. Después el siguiente elemento está en este otro número de byte. Vean que como este pueden tener tamaños distintos. Entonces en cada uno de esos bloques uno puede tener información distinta. El índice puede tener más información. El índice sí tiene que tener registros de tamaño fijo. Entonces, qué sé yo, tiene el ID del registro, la posición en el disco y el tamaño. Y entonces esos son como 12 bytes y uno los tiene ahí siempre. Y siempre lee 12 bytes y los va eh, escribiendo. Un ejemplo de algo que funcione así es la forma de organización del FAT en disco duro. Ustedes han visto que las llaves mayas están formateadas en un tipo de sistema de archivos que se llama FAT. El FAT, voy a hacer esto más pequeño. El FAT funciona así. Yo tomo un archivo, lo divido en bloques y entonces tengo una tabla de bloques. Esto sería el índice, por ejemplo. Esta tabla de bloques está vinculada al disco duro. Y entonces, ¿qué es lo que me dice? ¿Cuál es el número de bloque y en qué parte del archivo está el siguiente bloque, por ejemplo? Entonces ahí tengo el índice, yo reviso el índice y después voy sacando el disco duro hasta que al final yo saco todo y puedo reconstruir mi archivo. Ok, entonces eso sería el famoso VFAT o el FAT32 que tienen las llaves mayas. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, por si lo han visto, que hay FAT16 y hay FAT32? Es el tamaño de estos punteros de acá. Si los punteros son de 32 bits, entonces es FAT32. Si los punteros son de 16 bits, entonces es FAT16. Antes había FAT8 y todo, pero ya eso cayó en desuso. Bien, y volvamos al problema de los huecos. Uno trabaja, elimina, mete cosas, saca cosas y entonces van quedando espacios libres. Ay, santo Dios. Déjeme ver porque ya me enredé. Bien, entonces uno cuando hace borrados o elimina cosas genera huecos. Esos huecos es un desperdicio. Entonces yo tengo que localizar esos huecos y reutilizarlos. ¿Cuál es una forma de hacerlo? La más fea de todas, digamos, es que yo elimino y lo marco como libre. O sea, lo pongo todo en ceros, por ejemplo.
Entonces cada vez que yo quiero insertar un nuevo elemento voy desde el principio hacia acá, buscando dónde está el espacio libre, que en este caso sería este gris. Es lento, es feo, eso funciona, digamos, es muy fácil de hacer, pero funciona solo si usted casi nunca hace huecos, y cuando hace huecos casi nunca los rellena. Entonces es cuando el archivo tiene muy bajo uso que esa cosa puede funcionar. Y no es el mejor, no es bonito, es incómodo, pero es muy fácil de implementar. Entonces ahí tiene como su plus. Otra forma de hacerlo es mediante el uso de un índice. Entonces yo uso un archivo de huecos y lo pongo a la par. Entonces cuando yo elimino, digo, hey, el registro que está en el byte 54 está libre, y lo pongo ahí. Cuando yo voy a insertar void, primero reviso el archivo de huecos. Si tiene algún número ahí, entonces lo uso. Voy al 54, escribo. Entonces ya ahí ya no estaría vacío, sino que ahora sí va a tener contenido. Lo escribo y todo bien. Y déjeme ver ahora que estoy diciendo todo bien. Sí, y bueno, y por supuesto, entonces ya después, cuando rellene el 24, lo quito del árbol de huecos. Es muy bueno si hacen como alto, como si escriben mucho en el archivo, es mejor usar los huecos. También funciona cuando están en memoria y de repente hay que escribirlo y recordarlo para después. Funciona muy bien. Es bastante recomendable, es como el más elegante. Hay otra opción, que esta es usualmente donde todo el mundo se ríe porque despotrico un montón. Esa opción es que yo no me interesan los huecos, porque no me interesan los huecos, los voy a dejar ahí marcados, sigo usando el archivo. Entonces, por ejemplo, si yo voy a agregar un registro nuevo, los voy agregando aquí al final y no me interesa. Hagan caso omiso del 62 que se está repitiendo y no me interesa. Pero ¿qué pasa? De repente yo hago lo que hace ese sistema operativo de porquería que les gusta usar a ustedes, que es que paso por un proceso que se llama desfragmentación. ¿Okay? ¿Qué es la desfragmentación? Voy a volarme los registros que hice nuevos porque si no se me escuchara el ejemplo. ¿Cuál es la desfragmentación? Que yo voy a agarrar y voy a comprimir los espacios y voy a mover datos en el archivo. Entonces, bien, vamos aquí lentamente porque me voy a hacer un colocho, ya eso está cantado. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar el último registro del archivo y lo voy a llevar donde está el hueco. Entonces voy a llevar los datos para acá, este mal para acá, y entonces resulta que el chavalo que me llevaba al 90, que era este, ya no lleva al 90, sino que hay que dirigirlo hacia la posición 54. ¿Cuál es la desventaja de esta cosa? Que es lentísimo, que modifica todos los datos en el archivo, es un proceso complejo. ¿Qué más? Lo usa ese sistema operativo de porquería y hace un despelote en el archivo. Literalmente lleva un montón de tiempo, entonces es un montón de tiempo que no se puede usar ese archivo, hay que esperarse a que termine. Y ustedes lo han visto con ese sistema operativo puratusa. Ustedes le dan de fragmentar el disco y el MAE pasa horas de horas de horas de horas moviendo archivos. Y es que los copia, actualiza las referencias y sigue ahí adelante. Como odio ese sistema operativo. Bien, eso es todo en manejo de archivos y vemos las dudas en clase.